Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Roque Cantoya, amigo de la casa, director de la consultora Doxa Data, para hablar de todo lo que dejaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires este fin de semana y lo que puede pasar de acá en más con el escenario político, sobre todo hacia las elecciones de octubre. Roque, ¿cómo estás? Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿sorprendieron el resultado de las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires? No sorprendió tanto el orden de las fuerzas políticas, sí, lógicamente, la distancia, la ventaja que sacó el peronismo. Indudablemente hay otros factores vinculados con el contexto que han potenciado el voto al peronismo en la provincia de Buenos Aires, sumado a algunas cuestiones del diseño de la elección. Lo charlábamos antes, yo creo que las elecciones locales desdobladas potencian la maquinaria territorial, tiene otro peso, tiene otros incentivos para trabajar, pero efectivamente había un malestar social vinculado con cuestiones económicas, políticas, sociales, que el oficialismo no vio a tiempo, subestimó al menos, y que o bien acompañaron al justicialismo o bien se ausentaron o votaron en blanco. Creo que mucho del voto en blanco y el ausentismo tiene que ver con gente que está descontenta con Milei, decepcionada con Milei, pero que no quiere tampoco mirar al pasado. ¿La gana el peronismo o la pierde el gobierno? Bueno, si la distancia hubiera sido menor, seguramente podríamos decir que la perdía el gobierno. Creo que indefectiblemente de eso, más allá de que hay componentes de las dos fuerzas políticas importantes, hubo muchos errores políticos sumados a lo económico, pero también un trabajo de unión del justicialismo en la provincia de Buenos Aires muy fino en cada uno de los territorios que le permitió tener un triunfo tan categórico. Sin embargo, creo que hay diferencias en cómo podemos leer este escenario político del día de ayer, de las elecciones provinciales, respecto a lo que puede pasar en octubre. Porque para mí siempre la oferta, es decir, la cantidad de partidos políticos y los perfiles de los candidatos se impone por sobre la demanda. Y en este caso la oferta en muchas secciones del interior era más amplia que lo habitual. Estaban el partido oficialista, el libertario, el partido justicialista, pero además había terceras fuerzas competitivas, sobre todo en manos de radicalismo y del PRO, que en muchos casos obtuvieron mucho voto no peronista, pero que está descontento con Milei. Esa división del no peronismo le abrió una ventana de oportunidad al peronismo para ganar la sección. Totalmente. ¿No? Cuando uno observa sección por sección, pasó algo parecido a lo que ocurre en Rosario. Si bien la primera puede ser la excepción, la cantidad de votos totales y el porcentaje no se altera demasiado respecto del rendimiento histórico. Lo que cambia es la división del voto no peronista y también el nivel de participación. El 47% parece muy alto, y lo es, de hecho, pero la cantidad nominal de votos no es muy distinta a lo que tradicionalmente saca el justicialismo en elecciones intermedias. También lo que pasa es que al haber un porcentaje de una participación menor, esa misma cantidad se magnifica en el porcentaje. Exacto, ¿no? Parece muchísimo el 47% y de hecho lo es, está cerca de ser la mayoría y no la primera minoría, pero se explica bastante por el nivel de ausentismo y también el voto en blanco, que en Buenos Aires no se cuenta como voto afirmativo. ¿Qué te pareció el discurso de Milei del domingo a la noche? Bueno, indudablemente exige el escenario, el resultado, un reseteo del dispositivo político y quizá también de medidas económicas. Yo explico más el resultado por errores políticos que no tanto por la coyuntura económica, que entiendo que la gente va a juzgarlo más dentro de 2 años y no tanto ahora. Al menos mostró templanza, mostró prudencia, mostró una lectura crítica de los resultados y aceptar la derrota, que no es un tema menor por la cultura política del espacio libertario. No obstante, veremos ahora la capacidad de maniobra que tiene. Es casi una paso para una general. Tenemos 2 meses casi por delante. Parece algo largo, parece algo extenso el panorama y en un momento donde el gobierno tiene cada vez menos herramientas políticas para imponer la agenda. Veíamos en 2024 que la principal sostén del gobierno era la opinión pública. Ese encadenamiento entre suponer, y efectivamente era así, que una mayoría estaba dispuesta a soportar casi todo para no volver al pasado y que confiaba en el gobierno nacional, le permitió a Milei generar acuerdos por afuera del Partido Libertario. Se rompió eso, veremos cómo resetean esa alianza de cara a los próximos meses. Bueno, hablas de resetear la política y la economía y al mismo tiempo que el gobierno tiene poco margen para hacerlo, poco tiempo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué puede hacer de acá a mes y medio, ¿no? Para las elecciones? Yo creo que por ahora, en términos de armado electoral, van a obviamente con las listas armadas, van a afianzar lo que ya tienen armado. Esto es intentar no perder nitidez y conservar el votante más duro del espacio libertario, que en Santa Fe sigue estando en torno al 30-33%. Es decir, sigue siendo competitivo para octubre. Inclusive yo todavía lo sigo viendo como favorito hoy, a 2 meses
a 2 meses de la elección, indudablemente. No obstante, en octubre arranca un juego muy distinto, un juego en el cual Provincias Unidas también mira más el 2027 y el 2026 que la elección de octubre, porque le va a permitir a los gobernadores negociar de otra forma. Un Milei deteriorado en la opinión pública y sin aliados cercanos va a tener dificultades para sostener 2 años más de gobierno. Profundizar un poco sobre octubre, qué puede llegar a pasar. Vamos a ver seguramente otro mapa con algo de azul peronista, mucho violeta, seguramente, ¿no? Y otros colores en el caso de Provincias Unidas. Va a ser un mosaico más multicolor, ¿no? Es probable que sea así. Yo tengo dudas a 2 meses de las elecciones respecto de si efectivamente Provincias Unidas va a poder terciar en las elecciones provinciales, porque entiendo que es una alianza muy inteligente, es novedosa desde lo transversal de las fuerzas políticas que la integran, pero que mira más el post-octubre que el octubre próximo. Es decir, no altera demasiado el voto en Santa Fe que el gobernador esté aliado a Schiaretti o esté aliado a el gobernador de Chubut, cuando son totalmente desconocidos en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, sí cambia la capacidad para negociar luego de octubre. Una hipótesis puede ser que este resultado del domingo 7 de septiembre actúe en espejo con lo que fue la primaria del 2019 de Macri. Es decir, que haya mucho voto que priorice menos su identidad partidaria, menos su gusto y más un voto escudo, protección por temor o para evitar que vuelva determinada fuerza política. Puede haber un corrimiento entonces de voto por preferencia o por gusto a un voto estratégico en contra del peronismo o la vuelta del kirchnerismo. Hay que testear a fines de septiembre si efectivamente puede haber un corrimiento en ese voto. Si Milei puede tener su sí se puede, su campaña del sí se puede, como fue la del 2019 de la Macri. Indefectiblemente yo creo que lo que vimos en Santa Fe en las convencionales de abril, lo que vimos en Rosario, en las elecciones de junio a concejales, marcan un poco el piso en abril del espacio libertario. Es difícil que saque menos de lo que obtuvo Mayoraz en esas elecciones. En Rosario es difícil que supere lo que obtuvo Aliart por la combinación entre marca y atributos personales. Es difícil que supere ese porcentaje cercano al 30%. En el medio se encuentran los grises. Hemos hecho estudios recientes que nos muestran que Milei viene perdiendo adeptos en cuanto al nivel de aprobación, pero no se traduce tanto eso en que se perfora ese núcleo duro de en torno al 35%. Estará un poco basado la campaña en cómo el gobierno provincial logra romper esa polarización que creo que se va a incentivar en las últimas semanas. Roque, antes de profundizar un poquito sobre Santa Fe, provincia de Buenos Aires, triunfo de Kicillof, que seguramente a Cristina no le habrá dejado tampoco un gusto tan dulce, ¿no? Porque, bueno, es el hijo que se le está revelando al mandato familiar. ¿Cómo ves que sigue esa dinámica? Si Kicillof termina de convertirse en un líder nacional, ¿cómo se va a resolver esa interna? Indudablemente que fue un acierto el desdoblamiento electoral. Empoderar a los intendentes creo que fue un factor adicional al descontento o al malestar que tuvo Milei en esta elección en particular. Me parece que para el votante neutral, para el votante independiente, para el votante que cambia su decisión de acuerdo al contexto y de acuerdo a la oferta, como charlábamos antes, Kicillof es más o menos lo mismo que Cristina. Es decir, hay diferencias profundas quizá al interior del armado político que tienen que ver con estrategia, con identidades más segmentadas y con afinidades políticas y amistades, pero para el afuera, para el exterior, casi que parecen lo mismo. Por lo tanto, es probable que Kicillof logre ser un candidato interesante para 2027, para ese espacio, para ese segmento del electorado. Me cuesta pensar de que tenga la suficiente apertura ideológica y política para convocar por afuera de ese espacio. El peronismo ganó las elecciones generales de 2023. Lo que perdió categóricamente fue el balotaje. Entonces, el 37%, el 35% a nivel nacional lo tiene casi asegurado. El tema es cómo llegar al 50% para un eventual balotaje. Hablando con algún consultor hoy temprano, me decía, guarda con que Kicillof no vaya hacia una gran interna de los gobernadores en 2027. Pensando que no sea el candidato de kirchnerismo, sino que busque otro camino. Bueno, tendría que totalmente redefinir su identidad política y también hacer algunos cuestionamientos respecto a su pasado como funcionario del kirchnerismo. La verdad que lo veo como un escenario poco probable y hay que ver si los gobernadores quieren tener a un kirchnerista, a un gobernador kirchnerista de pura cepa al interior de su espacio. Roque,
eso, sobre los gobernadores. Un poco el discurso casi calcado de Puyaro, de Yarlora, creo que Nacho Torres salió con algún mensaje muy similar. Un poco parece el mensaje de a Milei, medio a dos bandas, ¿no? Medio de ayudarnos a ayudarte. Queremos ser parte de la negociación, ser parte de la conversación de las reformas que querés encarar. Ahora, también hay una idea de posicionarse como un post-mileísmo en 2027, ¿no? Sí, totalmente. Por eso lo interesante de la alianza, más allá de la transversalidad política, son los objetivos. Insisto, el objetivo, probablemente cada gobernador, lógicamente, quisiera tener el mejor resultado posible en octubre, pero más o menos las bancas, si no son en Santa Fe, si no se dividen en 3/3, será 4-3-2 o será... No va a haber grandes cambios en cuanto a la representación parlamentaria. Sí cambia el hecho de que se constituya un bloque por afuera de la Libertad Avanza y por afuera del peronismo de un caudal y de un volumen político y numérico en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que pueda actuar como un aliado no incondicional, sino condicionado a las políticas que quiere llevar adelante Javier Milei. Creo que en esa intención de pararse como los herederos en 2027 va a ayudar al gobierno a encontrar cierta gobernabilidad en algunas reformas, pero teniendo que ceder, cosa que hasta acá hizo poco. Y en el caso de los libertarios, en Santa Fe, yendo con una persona desconocida, de mucha confianza, Romina Díez, como el caso de Agustín Pellegrini, pero que la gran mayoría del electorado no lo conoce, ¿lo ves que va a estar más cerca, como decías, del piso de lo que fue la elección de abril? Digamos, donde Mayorá sacó 13% más o menos. ¿Lo ves más ahí? ¿Ves que pueda crecer un poquito más por esta, bueno, va a ser una elección más nacionalizada? A ver, siempre en las elecciones intermedias se vota más a la fuerza política que a la persona. Eso lo hemos visto en un montón de ocasiones. Las intermedias que no son las de ejecutivas, las intermedias nacionales, la de los años impares. No obstante, también afecta el momento del ciclo político presidencial. Macri en 2017 estaba en una fase de acumulación de poder, de crecimiento. Milei parece estar superando el amesetamiento para empezar a contraer ese apoyo popular. Entonces, las marcas pesan distinto de acuerdo a cuál es el momento del ciclo presidencial. Creo que todavía, insisto, hay un porcentaje de la población santafesina, yo ubico en torno al 30-35%, que apoya al gobierno nacional, que considera que el rumbo es el correcto y que va a terminar acompañando la lista libertaria, hoy a principios de septiembre. No obstante, por supuesto que hay muchas preguntas. Una es, ¿cómo va a operar el voto del interior, que acompaña a Puyaro casi sin ningún inconveniente y sin importar la circunstancia? ¿Cómo va a leer la elección de provincia de Buenos Aires? Si va a primar el efecto temor al retroceso o va a imponerse el voto de conveniencia, de preferencia con el gobernador y su lista oficial. Hablando del gobernador, otro hecho fundamental de estas semanas, de estos meses, reforma constitucional. Esta semana está terminando, el texto ya está listo, se va a terminar de aprobar y se va a jurar el viernes. ¿Qué balance general, qué mirada general tenés del proceso de la Constitución? Bueno, indudablemente, si al principio del proceso había dudas respecto de si los tiempos iban a alcanzar y si los consensos iban a ser lo suficientes para llevar adelante la votación de cada uno de los artículos del texto final, esas dos preguntas se quedaron resueltas. Los tiempos alcanzaron, entiendo que hubo un trabajo muy intenso de convencionales y equipos técnicos, y también los acuerdos se lograron. Si uno revisa las votaciones de cada uno de los dictámenes, de cada comisión, en general los únicos que no acompañaron los proyectos en general y casi todos los temas fueron el espacio libertario, ni siquiera el espacio de Amalia Granata, que a cuentagotas algunos dictámenes acompañó. Creo que en ese sentido el gobierno fue lo suficientemente abierto e inteligente para ceder en algunos puntos claves y lograr acuerdos al interior de Unidos primero, que tampoco parecía sencillo al principio, y luego inclusive con el peronismo en temas claves como todo lo que tiene que ver con los cambios en la justicia, los cambios en derechos y garantías, que eran de los temas quizá más ríspidos al principio. ¿Cómo ves que sale Puyaro de la reforma constitucional? No, indudablemente consiguió un hito histórico que todos los gobernadores previos anhelaban y además tiene el adicional de poder presentarse a la reelección en caso de que lo decida en 2027. Es un triunfo político que nuevamente lo termina de validar como una figura política predominante de Santa Fe, eso es indudablemente, pero también de expansión regional y quizá nacional. Roque, gracias por ir hoy a Mesa Testigo. No, gracias. Siempre un gusto. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.